Continuando con el estudio de los triángulos, vamos a meternos en el caso particular del triángulo rectángulo, aquel que tiene un ángulo recto, y lo que se conocen como relaciones trigonométricas. ¿Sí? Que probablemente recuerden: seno, coseno y tangente. ¿Qué son estas relaciones trigonométricas? Estas relaciones trigonométricas son divisiones entre las longitudes de los lados, o sea, cocientes, divisiones entre los lados de un triángulo. Si elegimos alguno de los dos ángulos agudos que tiene este triángulo rectángulo, podemos pensar, bueno, elijo el ángulo alfa, este de acá, y una vez que elijo un ángulo, los lados los puedo representar o nombrar. Bueno, este, como siempre, es la hipotenusa, es el que está enfrente del ángulo recto. Y este, que es un cateto, y este, que es el otro cateto, los diferencio según la oposición que tengan al ángulo alfa. Este será el cateto opuesto alfa, porque está enfrente, y este el cateto adyacente. Con estos tres lados, si los divido entre sí, tengo 6 posibles divisiones. Vamos a elegir 3 de ellas, que son las que nos van a definir a las funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Si quiero definir el seno, o al seno del ángulo alfa, siempre es respecto de un ángulo. No es el seno de nada, sino el seno de alfa. Va a ser igual a la división entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esta división va a dar por resultado un número que siempre va a ser menor que 1. ¿Por qué? Porque el cateto siempre es más corto que la hipotenusa. Así que esto va a ser 0, algo siempre. ¿Sí? Va a ser un número sin unidad. ¿Sí? Y cuyo resultado, y esto es lo interesante, si bien estoy haciendo esta división, dividido esta longitud, el resultado de esa división no depende del tamaño del triángulo, sino que depende del valor del ángulo. Es alfa el que se vincula directamente con este resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo estoy midiendo los lados, el resultado de dividirlos depende del ángulo y no de los lados. Porque si yo este triángulo lo redujera en su tamaño, pero no lo deformaría, algo así como hacer una reducción o una ampliación, ¿sí? Como hacemos por ahí en una fotocopia, ¿sí? O en una imagen en la computadora. Si yo acortara por ahí el triángulo acá, si trabajara ahora con este triangulito más chiquitito, ya bueno, ahora el cateto es más chico, pero la hipotenusa también. Y como lo que se redujo el cateto es lo mismo en proporción con lo que se redujo la hipotenusa, cuando divida, el resultado se va a mantener igual. ¿Sí? Si yo agarro este número, que es la tercera parte de este otro, la hipotenusa también se reduce a la tercera parte de algo dividido la tercera parte de otra cosa, sigue dando el mismo resultado que daba antes. ¿Por qué? Si los lados cambiaron, la división da igual. Porque el ángulo se mantuvo. Es lo que pasa con las fotografías. ¿Sí? Si yo saco una foto y veo a la persona en la foto, digo, es la foto esta, lo reconozco. ¿Por qué? Porque si bien tienen distintos tamaños, se mantienen las proporciones. Si en cambio la foto está deformada, porque cambié los ángulos, ya no hay proporción. ¿Sí? O sea, si la persona en realidad, la cabeza le entra 3 veces en el cuerpo, bueno, en la foto también, la cabeza entra 3 veces en el cuerpo, si no está deformada. Acá pasa lo mismo.
Si el cateto entra 2 veces y media en esta hipotenusa, este otro va a entrar 2 veces y media en la hipotenusa. ¿Es culpa del cateto? ¿Es culpa de la hipotenusa? No, es culpa del ángulo. El valor de estas divisiones depende exclusivamente del valor del ángulo. Y se define el seno como el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, el coseno como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. También tiene que dar 0, algo, porque el cateto adyacente también es más chico que la hipotenusa. Y después tenemos la tangente. Que es la división entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esta división puede dar cualquier valor, porque puede ser más largo este cateto que este o al revés. ¿De acuerdo? Así se definen las funciones trigonométricas. ¿Qué utilidad tienen las funciones trigonométricas? Muy bien, dijimos que el valor de esta división depende del ángulo y no del lado. Así que conocer el valor de una función trigonométrica es muy útil a la hora de resolver un triángulo rectángulo, o sea, conocer el valor de todos los lados y todos los ángulos de un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque todos los valores trigonométricos, de las funciones trigonométricas, de todos los ángulos, son conocidos, están archivados. ¿Dónde? En la calculadora. En la calculadora tenemos acceso al seno, al coseno y a la tangente del ángulo que se nos ocurra. ¿Sí? Es cuestión de apretar la tecla adecuada, nada más. Hay que tener cuidado que la calculadora esté en el modo que queremos. Tiene distintos modos. El que vamos a usar nosotros es el modo DEG. Se simboliza con estas 3 letras o con una D según el modelo de calculadora, que proviene del inglés degree, que significa los grados que usamos nosotros. Vamos a mostrar un ejemplo de cómo se utiliza esto. Vamos a 2 o 3 ejemplos. Supongamos que tenemos un triángulo rectángulo. Nos dicen que este ángulo es de 30 grados y este lado mide 16 centímetros. O sea, tenemos A, B, C. Es un triángulo rectángulo. Si no fuera rectángulo, esto no nos sirve. Muy bien. El asunto es conseguir el valor de este lado y de este ángulo. Lo más fácil de sacar es el ángulo B, obviamente. El ángulo B tiene que valer 60 grados. ¿Por qué? Y para que 30 más 90 más 60 nos dé los 180 grados que tiene un triángulo de cualquier tipo, la suma de sus ángulos interiores. Vamos a ver ahora cómo sacar uno de estos dos lados. No podemos usar Pitágoras, porque para usar Pitágoras necesitamos 2 de los 3 lados. Entonces, vamos a usar la trigonometría. Vamos a trabajar con este ángulo y la función que nos permita conocer algún lado. Por ejemplo, el seno. Yo digo que el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto dividida la hipotenusa. ¿Conocemos el cateto opuesto al ángulo de 30 grados? Sí, 16 centímetros. ¿Conocemos la hipotenusa? No la conocemos. ¿Conocemos el seno de 30 grados? Sí. Si vamos a la calculadora, buscamos el seno de 30 grados y el resultado que obtenemos es seno
de 30, 0,5. Entonces, si el seno de 30 es 0,5, nos quedó que la hipotenusa la podemos averiguar. ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Bueno, pasamos la hipotenusa multiplicando el otro miembro, 0,5 por la hipotenusa, igual a 16 centímetros. Y por último, la hipotenusa es igual a 16 centímetros dividido 0,5. O sea, que la hipotenusa nos da 32 centímetros. Ese es el valor que estábamos necesitando. La hipotenusa vale 32 centímetros. ¿Cómo podemos sacar el cateto restante? Bueno, podemos usar trigonometría. Si usamos este lado y este, usaríamos la tangente de 30. Si por el contrario usamos este lado y este, usaríamos el coseno de 30. O podemos usar Pitágoras. Podemos decir, bueno, 32 centímetros elevado al cuadrado es igual que 16 centímetros elevado al cuadrado más el cateto que desconozco elevado al cuadrado. 32 al cuadrado sin anteojos no se ve. 32 al cuadrado, 1024. 16 al cuadrado, 256. Nos queda el cateto al cuadrado. 1024 menos 256 es igual al cateto al cuadrado. 1024 menos 256, 768. El cateto va a ser la raíz cuadrada de 768, que da aproximadamente 27,71. ¿De acuerdo? Ahí resolvimos un triángulo rectángulo conociendo un lado y un ángulo, que era un cateto y uno de los ángulos. Veamos otro ejemplo, en el cual tenemos otros datos. Por ejemplo, este triángulo de acá. Triángulo, digamos que la hipotenusa vale 60 centímetros y este ángulo de acá arriba vale 40 grados y este es el ángulo recto. ¿Qué se puede averiguar? Bueno, lo primero que se puede averiguar es este ángulo de acá que vale 50 grados. Necesitamos ahora averiguar alguno de los catetos. Como hay dos lados desconocidos, no podemos usar Pitágoras. Entonces, vamos a tener que usar trigonometría. Elijamos por ahí el ángulo de 50 grados. Este cateto de acá es el opuesto al ángulo de 50. Así que yo puedo decir, bueno, seno de 50 grados es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa la conozco, es 60 centímetros. El seno de 50 lo conozco, no me lo sé de memoria, pero sé que acá lo tengo. Así que busco el seno de 50. Les sugiero que vayan repitiendo estas cuentas con su calculadora para verificar que les vaya dando. Es 0,766. 0,766 igual al cateto opuesto dividido 60 centímetros. Si los 60 centímetros lo paso multiplicando, me queda
60 centímetros por 0,766 igual al cateto opuesto. O sea que hago 60 centímetros por el número que había obtenido antes y me da 45,96. Ese es el cateto opuesto. El cateto opuesto entonces toma un valor de 45,96. El cateto opuesto al ángulo de 50 grados, por supuesto. ¿Cómo sacamos el lado restante? Bueno, podemos hacer de vuelta a Pitágoras. Podemos decir que 60 al cuadrado es igual a 45,96 elevado al cuadrado más el cateto desconocido elevado al cuadrado. 60 al cuadrado, 3600, 45,96 al cuadrado, 2112,56. Lo pasamos restando. 3600 menos 2112,56 igual al cateto desconocido al cuadrado. Esa resta nos da 1487,44. Eso es el cateto al cuadrado. El cuadrado lo pasamos como raíz y nos queda la raíz cuadrada de ese número, que es aproximadamente 38,56 centímetros. Y probablemente esté bien. ¿Por qué? Porque de estos dos lados, de estos dos ángulos, perdón, este es más grande y tiene enfrente a un lado más largo. El ángulo más pequeño tiene enfrente al lado más corto. Relación entre los ángulos y los lados que se le enfrentan. Al ángulo mayor se le enfrentaba el lado mayor. Y por último vamos a ver el último caso, donde conocemos dos lados del triángulo, pero no conocemos ningún ángulo, salvo el ángulo recto. Siempre estamos trabajando en triángulos rectángulos. Tenemos, por ejemplo, este triángulo. Conocemos. Este lado mide 24 centímetros, este ángulo recto, y este mide 30 centímetros. Necesitamos sacar la hipotenusa, este ángulo y este otro ángulo. ¿Cómo lo calculamos? Entonces, la hipotenusa al cuadrado, 30 al cuadrado, que es 900, más 24 al cuadrado, que es 576. La hipotenusa al cuadrado es 1476. La hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de 1476. Es aproximadamente 38,41. Así que ya tenemos 38,41 centímetros. La hipotenusa, el lado más largo, era lo que tenía que pasar. Pero el problema que tenemos es el del ángulo. ¿Cómo sacamos el valor del ángulo desconocido? O de uno de los dos ángulos desconocidos. Muy bien. Como los datos son los dos catetos, yo puedo decir, bueno, si este ángulo es alfa, la tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente de ese ángulo alfa desconocido
va a ser el cateto opuesto, que mide 30 centímetros, dividido el cateto adyacente, que mide 24 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Así que la tangente de alfa, si hacemos esa división, 30 dividido 24, si no me equivoco, da 1,25. ¿No? Entonces, ¿de qué nos sirve? Bueno, dijimos, en la calculadora están todos los ángulos con su función trigonométrica. Para todos los ángulos, el seno, el coseno, la tangente. Pero al revés también. Yo puedo, sabiendo cuánto vale el seno, ¿de qué ángulo estoy hablando? Simplemente usando la combinación de teclas Shift y después la tecla de seno, de coseno, de tangente. En este caso la de tangente. ¿Sí? En realidad estamos usando lo que acá arriba dice como tangente a la menos 1. ¿Sí? Entonces, usamos, si la tangente de alfa es 1,25, entonces el ángulo alfa, hacemos la inversa de la tangente de 1,25 y el resultado que obtenemos es 51,34 grados. Alfa vale 51,34 grados. Ese es el valor del ángulo alfa, 51,34 grados. Este otro ángulo, el ángulo beta, digamos, lo sacamos haciendo 180 grados menos la suma de 90 más 51,34. Es lo que falta a estos dos para llegar a 180. Y esa resta nos termina dando 38,66. El ángulo que nos queda, beta, es 38,66 grados. Con esto se puede resolver cualquier triángulo rectángulo. Combinaciones de estas cosas. Lo que no se haya entendido, las dudas que tengan resolviendo los ejercicios, recuerden que estoy conectado todos los miércoles, tengo casilla de mail, tienen manera de comunicarse, ¿sí? Sé que no les gusta comunicarse, evidentemente, o son muy tímidos, porque no preguntan nunca nada, pero tan bueno no soy explicando, así que por favor les sugiero que donde tengan dificultades se conecten, ¿sí? Bueno, hasta luego.